Bendiciones. En el video anterior estábamos hablando acerca de nuestra profesión y mencionaba en esos momentos al finalizar el video que incluso Timoteo hizo delante de muchos testigos su buena profesión, y el autor nos remite al libro de 1 Timoteo capítulo 6 verso 12, lo cual voy a leerles en unos momentos más. En 1 Timoteo capítulo 6 verso 12 dice Pablo, hablando a su colaborador, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esta frase que estoy leyendo es precisamente lo que Timoteo dijo cuando Pablo le recomendó en el versículo 12, les dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así que entonces hacer la profesión delante de muchos testigos es hablar acerca de Jesucristo. Incluso el propio Señor Jesucristo aseveró delante de un rey, delante de un gobernante, delante de Pilato. Déjeme leer aquí lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, verso 13, dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿De qué habló Jesucristo delante de Poncio Pilato? Bueno, habló precisamente de que él era el rey. Nos remitimos a el libro de Juan capítulo 18, verso 37, en donde precisamente Jesucristo está hablando con Pilato. Déjenme buscarlo aquí. Juan capítulo 18, versos 36 y 37. Muy bien. Se los voy a leer como dice aquí, versos 36 y 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, el propio Pablo, cuando habla a Timoteo, le menciona en el 1 Timoteo capítulo 6, verso 13, que Jesucristo dio buen testimonio. Y ahora acá en el libro de Juan capítulo 18, versos 36 y 37, Jesucristo está dando testimonio delante de Pilato de lo que es la buena profesión, lo que es la profesión de la fe. Por eso tenemos a Cristo, un apóstol superior a Moisés, la tercera parte de esta presentación. El Señor aseveró delante de este gobernador pagano que él era el rey y que su señorío estaba en el reino de la verdad. Entonces, testificar, como lo había hecho Timoteo, es hacer una declaración que profese que Jesús es Señor de la vida de quien profesa. Decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, como se menciona en Hechos capítulo 8, verso 37, es aceptar ese hecho. Es lo mismo que decir: Jesús es el Señor. Déjenme llevarlos al libro de Hechos capítulo 8, verso 37, en donde encontramos esta frase. Hechos capítulo 8, verso 37. Se los leo aquí. Dice el verso 37. Desde el versículo 35, estando Pablo con Felipe, estando el eunuco y Felipe, verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro?
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En este caso el eunuco habló y dijo, profesó en quien creía, profesó y dijo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que el pronunciar con sinceridad tal frase es hacer la buena profesión. Lo voy a remitir también a Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, para enfatizar este hecho de la profesión de fe. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Son tan amables de esperar un momento. Aquí estamos ya en 10, capítulo 10, versos 9 y 10. Dice Pablo a los Romanos en capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el hecho de hablar de Jesucristo, eso es profesar o confesar la buena profesión. Profesar que soy cristiano, hablar y decir que soy cristiano. Rechazar esa verdad, entonces es negar a Cristo, lo cual va a resultar en que también Cristo nos niegue a nosotros. Yo le hago la pregunta a usted, déjeme leer acá en Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, en donde se encuentra precisamente esta frase. Mateo 10, versos 32 y versos 33. Se lo leo a usted, dice así. Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da usted cuenta lo que Jesús está diciendo? Que si usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios y el Señor de su vida, entonces Jesús hablará bien de usted allá delante de su Padre, de nuestro Padre Dios. Pero por lo contrario, si usted es una persona que niega a Cristo Jesús, lo puede negar de muchas maneras, no aceptando ser su hijo, negando el cristianismo, negando que Cristo sea el Hijo de Dios, negando que Cristo es Dios, entonces le sucederá a usted lo que se menciona precisamente en esta porción que acabo de leer. Es el que me niega, dice, también yo lo negaré en el día postrero. Verso 33, dice: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Timoteo hizo la buena profesión, y usted y yo, usted no sé, yo sí ya he hecho la buena profesión de aceptar a Cristo Jesús como mi soberano, como mi Salvador. La misma palabra para profesión se encuentra también ya lo miramos en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Sin embargo, en este pasaje se tiene el artículo y se traduce como la buena profesión, el cristianismo. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor, este se convierte en nuestro sumo sacerdote. Pero déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo reconocemos a una persona por su buena profesión? Vamos a ver en el caso de maestros, de ingenieros, doctores y cualquier profesionista. Normalmente las universidades o las escuelas donde estudian lo reconocen cuando le otorgan el título precisamente de ser o de haber obtenido las calificaciones suficientes para ser calificado con esa profesión. En el mundo cristiano es lo mismo. La única manera en que una persona puede ser calificado como un cristiano es cuando el cristiano ya recibe la documentación adecuada. Y no estoy hablando de documentación literal o papeles o algo que muestre que soy cristiano, sino no ningún documento, ningún comprobante oficial, sino basta y sobra con que se obedezca al Evangelio y usted se convierta en cristiano. Y entonces usted estará confesando la profesión delante de muchos testigos, la profesión de ser cristiano. Miren, al hacer esto, convertimos, o más bien nuestro Señor Jesucristo, lo aceptamos como nuestro sumo sacerdote. Y creo que ya le he explicado a usted en algunas porciones de mis presentaciones
la función que tenía el sumo sacerdote en el antiguo pacto y la función que tiene nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto como sumo sacerdote. Así que una conversión a Cristo es llamada una profesión, porque la misma profesión constituye un paso esencial en el comienzo del andar cristiano de todos. 1 Timoteo capítulo 6, 12 y 13, Mateo 16, versos 16, 17 y 18, provee ejemplos de la buena profesión siendo expresada. Entonces, vamos a mirar en Mateo rápidamente, capítulo 16, versos 16, 17 y 18. Si usted tiene su Biblia, gusta seguirme, Mateo 16, versos 16, 17 y 18. Se los leo rápidamente. Dice estos versículos 16, Mateo 16, versos 16, 17 y 18, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el griego, Pedro se escribe Petros, y roca se escribe Petra o Pétrea. No es que la iglesia se edifique sobre Pedro, la iglesia se edifica sobre la roca, la pétrea, que es la declaración que Pedro está diciendo cuando dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Así que esa es la manera en que nosotros profesamos nuestra fe. En su carta a los Romanos, Pablo dijo que tal reconocimiento es necesario para obtener la salvación. Ya leí hace rato en Romanos 10, versos 9 y 10. No hemos de reconocer a Jesús como Señor, el Hijo de Dios. Si uno puede ser salvo por fe solamente, no sería necesario profesar nada. Quiero decir que si usted nada más con su mente dice: no, yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, eso no es suficiente para que usted se sienta salvo. Para que se sienta salvo, tenemos que practicar nuestra profesión. Así como un profesionista nunca es un doctor, nunca es doctor, aunque reciba el título de doctor, hasta que no esté trabajando en hospitales en el bienestar de los enfermos. Un maestro nunca es maestro hasta que no esté enfrente de un grupo de alumnos transmitiéndole el conocimiento secular. Así que la confesión o la profesión que miramos en Mateo 10:32 es una acción continua, de manera que no se refiere meramente a la declaración de fe que uno hace al obedecer el Evangelio. Al obedecer el Evangelio, claro que obedecemos, nos preguntan y nos dicen: ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y decimos: sí, sí creo. Sí, ¿y cuánto tiempo quiero servirle a Cristo Jesús? Toda la vida, es la respuesta nuestra. No es nada más en el momento en que contestamos si Jesús es el Hijo de Dios. Por eso cada cristiano debe continuar mostrando diariamente que es un hijo de Dios, mediante una vida de confesión, profesando con su propia vida que se es cristiano. Hebreos capítulo 4, verso 14, déjenme leerles aquí en Hebreos 4, 14, dice así, el 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y más aún, en Hebreos capítulo 10, verso 23, déjeme leerle el verso 23, capítulo 10, dice así el verso 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que entonces es una acción continua. No es solamente decir una vez soy cristiano y después cuando ande con mis amigos avergonzarme de mi condición de cristiano y no mostrarlo delante de ellos y tratar de comportarme igual que siempre y olvidando que ya hice mi profesión de fe, ya me declaré ser un hijo de Dios, por lo tanto tengo la obligación, el deber de seguir viviendo una vida cristiana al servicio de Dios. Por eso, una vez que se hace el acto de confesar a Cristo, ese acto nos compromete a continuamente estar manifestando que el Señor Cristo es nuestro Señor. En 2 de Corintios, capítulo 9, verso 13, déjenme llevarlos a 2 de Corintios, capítulo 9, en el verso 13, dice así el texto:
Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. La administración, la experiencia, la práctica del cristianismo es como demostramos que somos realmente hijos de Dios, que profesamos nuestro cristianismo. Por eso, en esta carta, en esta sección de Corintios, estamos mirando precisamente que se refiere a la obediencia que profesáis, lo cual implica que uno tiene que vivir una vida en armonía con la fe que uno profesa. Ahora, los macedonios lo habían hecho así. Los macedonios vivían en Corintio, los corintios vivían en la península de Macedónica. Déjenme buscar aquí rápidamente en 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 5. Y noten ustedes lo que Pablo le dice a ellos en este capítulo 8 del 1 al 5. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estamos hablando acerca de una colecta que hizo Pablo en sus viajes misioneros para llevar dinero a Jerusalén, pues en Jerusalén había acontecido una hambruna y los hermanos del área de Jerusalén necesitaban ayuda inmediata. Pablo en este viaje hacia Corinto, habló precisamente a estos macedonios y les pidió que ayudaran, y ellos ayudaron, contribuyeron con una ofrenda especial. Así que a los corintios se les instó a hacer esa colecta por medio de dar generosamente para los necesitados. Demostraron su fe, demostraron su profesión, ayudando a sus hermanos necesitados de Jerusalén. Moisés y Jesús fueron fieles en sus ministerios. El término fiel constituye otra palabra clave en estas presentaciones. Se usa 5 veces en Hebreos y se encuentra 26 veces en los escritos de Pablo. Los rabinos judíos citaron Números 12:7 como evidencia de la fidelidad de Moisés. Dejen buscar en Números capítulo 12, verso 7, texto que usaron los rabinos para mostrar la fidelidad de Moisés. Muy bien, aquí tengo, dice el capítulo 12, verso 7, dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Frase que se encuentra en Números capítulo 12, verso 7. Moisés fue fiel en la casa de Dios también, como Cristo. Así que este fue fiel cuando incluso Aarón, bueno, para ustedes conozcan un poco de Biblia, recuerden que hubo un incidente cuando recién salidos de Egipto van por el desierto. Moisés se ausenta, va al monte Sinaí a hablar con Jehová. Los judíos se desesperan y en su desesperación le instruyen, le dan la autoridad a Aarón de que él fabrique un becerro de oro, un becerro de fundición, lo recubra de oro y que después le rindan adoración. Es una estatua. Y significa eso que el propio Aarón fue llevado por el camino equivocado por los mismos israelitas, por la misma sociedad que deseaban regresar. Ellos deseaban regresar a Egipto. Déjenme leerles esta porción de la escritura en Éxodo capítulo 32, desde el 1 al 20, y vamos a mirar esta situación donde Moisés se mostró fiel, no así a Aarón. Y después Aarón fue seleccionado por Dios para que fuera el antecesor de los sumos sacerdotes. Moisés fue líder legislativo y Aarón fue el líder religioso. Dice el capítulo 32 de Éxodo, versículos desde el 1 hasta el 20, dice: viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Noten ustedes eso, lo que Jehová le está ofreciendo a Moisés. Déjame que destruya a todos estos judíos que están adorando una estatua en lugar de adorarme a mí, y de ti voy a hacer la nueva nación. Pero entonces Moisés, verso 11, oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Con ese acto, Moisés demostraba su fidelidad a Dios, y estaba en desacuerdo con las acciones del pueblo que motivaron a Aarón para que Aarón fabricara esas estatuas. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo, cuántos de nosotros también antes de ser cristianos adorábamos estatuas? Y nos dijo la sociedad, nos dijo el pueblo: esta es la estatua que tenemos que adorar porque esta es la representación de Dios. Falso. Las estatuas no son representación de Dios, son hechuras de las manos de los hombres. Y ante ella usted, supongo, estoy casi seguro, así como yo también en mi pasado, nos inclinábamos y adorábamos ante esas estatuas, cuando el único que merece toda nuestra adoración es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que, entonces, Moisés mostró que él fue un sacerdote fiel en la casa de Jehová, en su actuar cuando descendió del monte y observó lo que estaba haciendo el pueblo judío. Así que, en este caso, Moisés es fiel en la casa de Dios, en la casa de los judíos en el antiguo pacto. En el siguiente video vamos a hablar más acerca de Jesús fiel sobre su casa. Que tenga usted bendiciones y que la pase bien.